En la sala de juntas de soluciones digitales. En el corazón de Madrid. Las luces fluorescentes iluminaban con crudeza cada detalle. Como si el sol del mediodía se colara por las ventanas para revelar verdades ocultas. Elena se sentaba erguida, con las manos entrelazadas sobre la mesa de caoba pulida, sintiendo el peso de 12 pares de ojos que la escrutaban. ¿Su marido? Javier. Caminaba con paso firme hacia el frente, enfundado en su traje italiano impecable, luciendo esa sonrisa arrogante que había engañado a todos durante años. Pero a ella no. Ya no. Señoras y señores. Comenzó Javier, activando el proyector con un gesto teatral que hacía eco en el silencio tenso. Hoy inicia un nuevo capítulo para Soluciones Digitales. El acuerdo con Industrias López que he cerrado nos traerá 42 millones de euros en ingresos durante los próximos 3 años. Murmullos de aprobación se extendieron por la sala. María González, la directora ejecutiva, asentía desde su asiento principal, con esa expresión de confianza ciega. Carlos Ruiz, el mejor amigo de Javier y compañero directivo, le lanzó un guiño cómplice. Antonio Morales, el fundador de la empresa, observaba desde un rincón, su rostro curtido por los años impasible, como un viejo olivo que ha visto demasiadas tormentas. Elena sabía lo que vendría después. Javier lo había ensayado en casa, practicando su broma cruel frente al espejo del baño mientras ella fingía dormir. Su estómago se retorcía como un nudo marinero, pero mantuvo la compostura, dejando que la rabia acumulada durante meses hirviera en silencio. Pero antes de celebrar esta victoria, prosiguió Javier, con una voz empapada de falsa solemnidad, tengo un asunto personal que resolver. El silencio cayó como una losa. Javier sacó un sobremanila de su maletín con lentitud exagerada, como un torero preparándose para la estocada final. Caminó directamente hacia Elena, sus zapatos resonando contra el suelo de mármol como golpes de un martillo judicial. Todos los ojos seguían su movimiento, cargando el aire con una tensión eléctrica, preludio de una tormenta inevitable. Con un gesto dramático, deslizó el sobre por la mesa hasta que se detuvo frente a ella. Los papeles dentro crujieron suavemente, pero en el silencio sonaron como un trueno lejano. «Elena», dijo alto y claro, para que nadie perdiera detalle. «¿Considera esto tu finiquito?» Carlos soltó una risita desde el otro lado de la mesa. Otros 2 directivos se unieron con carcajadas nerviosas, como lobos oliendo sangre. Javier sonrió aún más amplio, regodeándose en su aprobación, ajeno por completo a la trampa que acababa de activar. Elena miró los papeles de divorcio que se desparramaban del sobre, su corazón latiendo con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. 8 años de matrimonio reducidos a documentos legales. 8 años sacrificando su carrera en marketing, aguantando sus mentiras y traiciones. Todo por un hombre que ahora la exponía como un trofeo roto. No pongas esa cara de sorpresa. ¿Cariño?, continuó Javier, girándose hacia la sala con aire triunfal. Ambos sabemos que este matrimonio lleva meses muerto. Ahora todos lo saben. Más risas incómodas reverberaron. María González se removió en su asiento, visiblemente incómoda ante la humillación pública. Pero Javier estaba en su elemento. Bueno. ¿Por dónde íbamos?, dijo, pulsando el mando para avanzar la diapositiva. Ah. Sí. El desglose del acuerdo López. Pero algo falló.
La expresión confiada de Javier titubeó por un instante al mirar la pantalla. La diapositiva que debía mostrar proyecciones de ingresos revelaba algo completamente distinto. Extractos bancarios. Registros financieros. Capturas de correos. Documento tras documento de pruebas que destruirían todo lo que Javier había construido. La sala estalló en jadeos y susurros horrorizados. Javier se volvió hacia la pantalla. Su rostro palideciendo como si la sangre lo abandonara. Viendo sus crímenes expuestos en alta definición para todos. ¿Qué demonios es esto?, balbuceó, pulsando frenéticamente el mando. Pero las diapositivas seguían avanzando. Cada una más condenatoria que la anterior: fondos desviados. Informes falsificados. Créditos robados de trabajos ajenos. 3 meses de documentación meticulosa que Antonio y Elena habían recopilado en secreto. La risita de Carlos se cortó en seco. Los otros directivos se inclinaron hacia adelante, estudiando las pruebas con creciente espanto. El rostro de María González se endureció en una máscara de furia al comprender la magnitud de la traición de Javier. Javier se giró hacia Elena. Sus ojos desorbitados por el pánico y la confusión. Por primera vez en años. El hombre que la había humillado ante sus colegas. Que la había engañado con su asistente. Que había robado a la empresa que confiaba en él. Se quedaba sin palabras. Su mundo perfecto se desmoronaba. Y esto era solo el principio. 6 meses antes. En la gala anual de Soluciones Digitales. El salón brillaba con copas de cava y sonrisas forzadas. Elena estaba junto a Javier. Vestida con un elegante traje verde esmeralda que él había elegido para que pareciera la esposa perfecta de un ejecutivo. Su mano reposaba posesivamente en su espalda baja mientras minglaban con la élite de la empresa. Elena. Estás radiante. Halagó Patricia López de Industrias López. La misma compañía que Javier más tarde reclamaría como su conquista solitaria. Javier tiene suerte de tener una esposa tan entregada. Elena sonrió con la práctica perfeccionada en 8 años de matrimonio. Gracias, Patricia. Estoy orgullosa de todo lo que Javier ha logrado. Javier apretó su cintura. Un poco más fuerte de lo necesario. Elena dejó su carrera en marketing para apoyarme. Anunció al pequeño grupo alrededor. No muchas mujeres harían ese sacrificio. La forma en que lo dijo le retorció el estómago. Como si fuera una mártir noble en vez de una mujer borrada lentamente de su propia vida. Había sido directora de marketing en una firma exitosa antes de que Javier la convenciera de que su carrera necesitaba toda su atención. ¡Qué romántico!, suspiró Patricia. Una verdadera sociedad. Si supiera de las noches tardías que Javier pasaba trabajando con su asistente de 24 años. Sofía. O cómo le hablaba cuando nadie escuchaba. Javier. Felicidades por la cuenta Hernández, dijo Roberto Sánchez, uno de los socios senior. Estrategia brillante. Elena vio cómo el rostro de Javier se iluminaba con orgullo al aceptar elogios por un trabajo que pertenecía a Luisa Vargas del Departamento de Estrategia. Había visto las propuestas originales en su maletín en casa. Con el nombre de Luisa tachado y reemplazado por el suyo. Solo hago mi trabajo, respondió Javier con falsa modestia. Aunque admito que requirió pensamiento creativo. Pensamiento creativo. Así llamaba al robo de ideas ajenas. La velada continuó con más felicitaciones. Más alabanzas a su devoto esposo. Elena jugó su rol a la perfección. Riendo sus chistes. Asintiendo a sus opiniones. Nunca contradiciéndolo en público. Pero dentro de ella. Algo se removía. Cuando volvieron a su casa impecable en las afueras de Madrid. Javier aflojó su corbata y sacó una cerveza del frigorífico.
Gran noche, dijo sin mirarla. El acuerdo López está casi cerrado. Patricia parecía encantadora. Ofreció Elena, colgando su abrigo. Es útil, replicó Javier, deslizando el dedo por su teléfono. Su marido controla la mitad de los contratos tecnológicos en la ciudad. Elena lo vio teclear con urgencia a las 11:30 de la noche. Cuando se acercó, él giró el teléfono rápidamente. Emergencia laboral, dijo sin alzar la vista. Ya sabes cómo es. Pero ella había visto el nombre del contacto, Sofía. Con un corazón. Me voy a la cama, anunció Elena, probándolo. Él gruñó, aún enfocado en la pantalla. Subo en unos minutos. Esos minutos se convirtieron en 2 horas. Elena yacía en la cama quínsice, mirando el techo, escuchando las risas ahogadas de Javier desde el salón. Estaba en videollamada con alguien. Su voz baja e íntima, como no le había hablado en años. A la mañana siguiente, encontró su portátil abierto en la encimera de la cocina. Javier cantaba desafinado en la ducha, como siempre cuando estaba de buen humor. Vapor salía por debajo de la puerta del baño mientras Elena echaba un vistazo a la pantalla. Hojas de cálculo financieras llenaban el monitor. Pero algo no cuadraba. Los números no coincidían con los informes que había visto traer a casa. Pagos de clientes listados en cantidades diferentes. Transferencias inexplicables a cuentas desconocidas. Su experiencia en marketing le había enseñado a detectar inconsistencias. Y estos números estaban plagados de ellas. O Javier era increíblemente descuidado. O algo mucho más grave ocurría. La ducha se apagó arriba. Elena cerró rápidamente el portátil y se ocupó en preparar café. Su mente bullendo con preguntas que no estaba lista para formular en voz alta. Javier apareció 15 minutos después. El pelo húmedo. Con el traje gris carbón que lo hacía parecer el ejecutivo exitoso que todos creían. Buenos días. Guapa, dijo, besando su mejilla con el afecto casual que daría a una hermana. Pero al agarrar su maletín y dirigirse a la puerta, Elena notó algo que le heló la sangre. Asomando del bolsillo lateral. Un documento con el nombre de Luisa Vargas y anotaciones de Javier en los márgenes. El descubrimiento ocurrió un martes por la mañana que empezó como cualquier otro. Javier había salido para su reunión temprana con clientes. La misma excusa que usaba desde semanas. Elena limpiaba su despacho en casa. Algo que había hecho innumerables veces. Cuando el portátil emitió un pitido con un mensaje entrante. La pantalla seguía abierta desde la noche anterior. Javier se había dormido en el sofá, alegando agotamiento. Al inclinarse para cerrarlo, una notificación apareció que le detuvo el corazón. No puedo esperar a verte esta noche. Amor. Anoche fue increíble. Ese. Sus manos temblaron al leerlo. Sofía. Su asistente. La joven de sonrisa brillante que siempre hallaba excusas para trabajar tarde con su marido. Sabía que debía cerrar el portátil y fingir no haberlo visto. Eso habría hecho la antigua Elena. La que había pasado 8 años excusando el comportamiento de Javier. Pero algo había cambiado en esas noches de insomnio escuchando sus llamadas secretas. Hizo clic en el hilo de mensajes. Lo que encontró destruyó cualquier ilusión restante sobre su matrimonio. Meses de mensajes explícitos. Fotos que no pudo mirar más de un segundo. Planes para escapadas de fin de semana que Javier le había vendido como viajes de negocios. Sofía llamándolo papi y Javier prometiendo dejar a su aburrida esposa una vez consiguiera su ascenso. Las piernas le fallaron.
Se hundió en la silla de cuero de Javier. La misma donde él había estado horas antes. Probablemente testeando mientras ella le preparaba la cena. Pero los mensajes eran solo el principio. Al revisar archivos recientes. Buscando cuánto tiempo llevaba esto. Tropezó con algo peor. Documentos financieros. Extractos de cuentas que nunca había oído. Contratos de clientes con montos alterados. Una hoja de cálculo etiquetada Fondo Personal, que mostraba transferencias sistemáticas de cuentas de soluciones digitales a las de Javier. Su instinto de marketing se activó. Analizando los números con horror creciente. Javier no solo la engañaba, robaba a la empresa. Cientos de miles de euros en 2 años. Desviados cuidadosamente de pagos de clientes y presupuestos de proyectos. Encontró facturas infladas donde Javier se embolsaba la diferencia. Informes de gastos para viajes de negocios, que eran escapadas románticas con Sofía. Peor aún. Descubrió que tomaba crédito por trabajos ajenos. Presentando propuestas de otros bajo su nombre y cobrando bonos por sus logros. El documento de Luisa Vargas era solo uno de docenas. Javier había construido su reputación sobre ideas robadas y dinero desviado. Su teléfono vibró con un mensaje de Javier, trabajando tarde otra vez. No me esperes despierto. Elena miró el texto. Sabiendo que probablemente ya estaba con Sofía. Planeando su próxima traición mientras ella se rodeaba de pruebas de sus crímenes en su propia casa. ¿A quién contárselo? Javier había cultivado relaciones con todos en soluciones digitales. Su encanto había funcionado con el equipo directivo entero. Si lo acusaba sin pruebas concretas, la desacreditaría. Alegando que era una esposa celosa en crisis. Entonces recordó a Antonio Morales. Antonio había sido su mentor cuando empezó en marketing. Antes de conocer a Javier. Le había advertido no abandonar su carrera. Diciendo que depender totalmente de otro era peligroso. Como jugar con fuego en una sequía. Ella había desechado sus consejos como anticuados. Pero ahora resonaban como un eco doloroso. Antonio era fundador de Soluciones Digitales y aún tenía influencia en la junta. Más importante. La conocía antes de que se convirtiera en la esposa de Javier. Pasó el resto del día copiando archivos a una unidad segura. Manos temblorosas documentando cada prueba, extractos bancarios. Contratos alterados. Propuestas robadas. Capturas de mensajes con Sofía. Todo probando que su marido no era solo un adúltero, sino un criminal. Esa tarde. Llamó a Antonio desde su coche en el parking del supermercado. Usando la excusa de compras para no estar en casa. Antonio. Soy Elena Ruiz. Necesito verte en privado. Es sobre Javier. ¿Y es urgente? Hubo una pausa larga antes de que respondiera. Su voz cautelosa y medida. Elena. Esperaba tu llamada. Creo que debemos hablar. El despacho de Antonio en su casa de las afueras de Madrid se sentía como un refugio comparado con la atmósfera asfixiante de su propio hogar. Rodeados de premios empresariales y fotos familiares. Elena se sentó frente a su antiguo mentor. Viendo cómo su rostro curtido se ensombrecía al revisar las pruebas. Esto es peor de lo que sospechaba. Dijo Antonio en voz baja. Dejando los documentos financieros. Elena. ¿Cuánto tiempo lleva esto? El Affair. Al menos 6 meses que puedo probar. Pero el desvío de fondos. Sacó la hoja de cálculo en su portátil. Vuelve casi 2 años. Justo después de su último ascenso. Antonio se recostó en su silla. Ojos grises turbios. Llevo meses vigilando a Javier. Su ascenso repentino nunca me cuadró.
Proyectos que debían tomar semanas se completaban de la noche a la mañana. Acuerdos que costaban a ejecutivos experimentados caían en su regazo sin esfuerzo. Porque robaba trabajos ajenos. Dijo Elena. Voz amarga. Encontré al menos 12 casos donde presentó propuestas de otros como suyas. Luisa Vargas vino a mí hace 3 meses. Reveló Antonio. Sospechaba que alguien tomaba crédito por su estrategia en la cuenta Hernández. Pero no podía probarlo. Le dije que documentara todo. Pero de repente dejó de perseguirlo. El estómago de Elena se hundió. Javier la trasladó a la oficina de Barcelona. Me dijo que era un ascenso. Pero era para silenciarla. La mandíbula de Antonio se tensó. Elena, lo que has descubierto no es solo robo. Es fraude sistemático que podría destruir la reputación de Soluciones Digitales si sale mal. En las siguientes 2 semanas, Antonio y Elena trazaron un plan meticuloso. Ella seguiría recolectando pruebas desde casa mientras él investigaba desde dentro. Debían estar seguros antes de acusar. Lo más duro era fingir normalidad en casa. Javier se había vuelto cada vez más cruel. Como si el silencio de Elena le diera permiso para mostrar su verdadero rostro. Ahora traía a Sofía a eventos de la empresa, presentándola como su asistente indispensable mientras Elena estaba a su lado como un mueble. ¿Sabes, Elena?, dijo una noche durante la cena. Te has dejado ir últimamente. Tal vez deberías unirte a un gimnasio. Ella miró su plato intacto, mordiéndose la respuesta que ardía en su garganta. En vez, sonrió débilmente. Probablemente tienes razón. Sofía se mantiene en forma. Continuó él, cortando su filete con precisión deliberada. Corre 5 kilómetros cada mañana. Muy disciplinada. Cada comentario cruel era otro clavo en su ataúd. Elena había empezado a grabar sus conversaciones en el teléfono, documentando su abuso emocional junto a sus crímenes financieros. Mientras, Antonio hacía descubrimientos propios. Accedió al ordenador de Javier durante un mantenimiento de fin de semana y encontró pruebas aún más condenatorias. Javier manipulaba facturaciones de clientes, añadiendo gastos ficticios y desviando excedentes a sus cuentas. Ha robado más de 300.000 euros. Le dijo Antonio en una reunión secreta en una cafetería al otro lado de la ciudad. Y eso es solo lo rastreable. El número real podría ser mayor. Pero Javier no solo robaba dinero. Antonio descubrió que vendía información confidencial de clientes a competidores, usando su acceso a sistemas de Soluciones Digitales para recopilar datos que vendía por beneficio extra. Ha jugado a 2 bandas, explicó Antonio, mostrando correos encriptados en su tableta. Pujando contra su propia empresa en contratos. Usando información interna para undercut nuestras propuestas. Las pruebas eran abrumadoras. Pero necesitaban el momento perfecto para revelarlas. Javier presentaría el acuerdo López en la próxima junta. El mismo que había alardeado durante semanas. Está planeando algo, le dijo Elena a Antonio tras otra noche de comportamiento agresivo de Javier. Habla de grandes cambios y de que algunos se sorprenderán pronto. La expresión de Antonio se ensombreció. María mencionó que pidió una reunión privada con ella después de la presentación. Elena, creo que va a hacer su jugada. Esa noche, Elena encontró papeles de divorcio escondidos en el maletín de Javier. No borradores, sino documentos finalizados listos para archivar. Sus manos temblaron al fotografiar cada página, entendiendo al fin la gran sorpresa de Javier. Planeaba humillarla públicamente en la junta, mientras cerraba su mayor acuerdo. En su mente,
Sería su triunfo definitivo. No sabía que sería su ruina. El anuncio llegó un viernes por la tarde. Entregado con la arrogancia típica de Javier mientras aflojaba su corbata y se servía un whisky. Elena doblaba la colada en el salón, interpretando por última vez el rol de esposa perfecta. He tomado una decisión sobre nosotros. ¿Elena? Dijo sin mirarla. Voy a pedir el divorcio. Ella mantuvo las manos firmes al doblar una de sus camisas. La misma que había llevado a su almuerzo secreto con Sofía 2 días antes. Ya veo. No finjas sorpresa. Continuó Javier, removiendo su bebida. Sabemos que este matrimonio lleva años muerto. Te has acomodado. Te has vuelto complaciente. Necesito a alguien que me desafíe. Que iguale mi ambición. Alguien como Sofía. Quiso decir. Joven e impresionada por su éxito robado. Los papeles se archivarán el lunes. Dijo, girándose al fin hacia ella. Lo anunciaré en la junta del martes. Justo después de presentar el acuerdo López. La sangre de Elena se heló. Javier. Eso es muy público. Su sonrisa fue cruel y calculada. Quiero que todos vean que empiezo de cero. Nuevo acuerdo. Nueva vida. Nuevo todo. Será toda una presentación. Ella se obligó a parecer herida y confusa. Lo cual no era difícil. ¿Vas a humillarme delante de tus colegas? Voy a ser honesto sobre nuestra situación. Corrigió él. Además, no es que tengas conexión real con la empresa ya. Dejaste tu carrera. ¿Recuerdas? Este es mi mundo ahora. Ese fin de semana. Mientras Javier pasaba tiempo con Sofía en lo que le dijo era un retiro de clientes. Antonio y Elena ultimaron el plan. Tenían todo, registros financieros. Propuestas robadas. Pruebas de la FAIR. Evidencia de fraude sistemático. El software de presentación ya está cargado en el ordenador de la sala. Explicó Antonio en su estudio el domingo por la tarde. He reemplazado sus diapositivas de López con nuestros archivos de pruebas. En cuanto pulse la segunda, todo se revelará. ¿Y si nota algo raro antes? Preguntó Elena. Nervios traicionándola. No lo hará, aseguró Antonio. Javier es demasiado arrogante para revisar su propio trabajo. Asume que todo saldrá como planea. El lunes amaneció con Javier de humor inusualmente bueno. Tarareaba en la ducha. Dedicó tiempo extra a peinarse. Eligió su traje más caro. El azul marino que lo hacía sentir invencible. Gran día mañana. Dijo durante el desayuno. Sin ocultar excitación. La presentación López lo cambiará todo. Seguro que sí. Replicó Elena. Y por una vez. Decía la verdad absoluta. Esa noche. Javier dejó los papeles de divorcio en la encimera de la cocina. Queriendo que los viera. Que entendiera que su destino estaba sellado. Te los entregaré mañana. Anunció. Delante de todos. Creo que es importante que la Junta vea mi compromiso con decisiones audaces en todos los aspectos de mi vida. Elena miró los papeles. Corazón acelerado. Javier. Por favor. No lo hagas público. Firmaré lo que quieras. Pero no me humilles así. ¿Humillación? Rió él. Sonido afilado y frío. Elena. Esto es liberación para ambos. Finalmente serás libre para encontrar a alguien de tu nivel. La crueldad en su voz era abrumadora.
Este era el hombre al que había apoyado 8 años. ¿Por quién sacrificó su carrera? ¿A quién amó pese a su creciente frialdad? Además, continuó, Carlos y los otros piensan que es brillante. Un movimiento de poder que muestra que no temo decisiones duras. Están ansiosos por el espectáculo. Por supuesto. Sus amigos estaban al tanto. Probablemente lo habían ayudado a planear el espectáculo humillante. Esa noche, Elena yació despierta escuchando a Javier hacer llamadas discretas a Sofía, planeando su cena de celebración post-junta. Estaba tan confiado, tan seguro de que el mañana marcaría su victoria suprema. Todo cambiará mañana. Amor. Lo oyó susurrar. Tras la presentación. Tras lidiar con Elena. Por fin podremos estar juntos abiertamente. Ella cerró los ojos, pensando en Luisa Vargas trasladada a Barcelona para callarla. En los empleados cuyos trabajos Javier robó. En los fondos de la empresa desviados para pagar su affair. Mañana. Todo cambiaría. En efecto. Pero no como Javier esperaba. El martes amaneció con el aire fresco del otoño madrileño, haciendo que todo se sintiera nítido y claro. Elena se vistió con cuidado, un vestido azul marino. Profesional pero discreto. Hoy necesitaba fundirse en el fondo hasta el momento perfecto. Javier vibraba de excitación ajustando su corbata frente al espejo del dormitorio. Había estado despierto desde las 5. Repasando notas y ensayando aperturas. Esto es. ¿Elena? Dijo sin mirarla. Hoy lo cambia todo. El Acuerdo López me hará el vicepresidente más joven en la historia de soluciones digitales. Ella asintió en silencio, viéndolo meter los papeles de divorcio en su maletín junto a los materiales de presentación. Había planeado cada detalle de su humillación pública hasta el timín. Deberías sentirte honrada. Continuó. Su reflejo sonriendo. No muchas esposas reciben un anuncio de divorcio tan memorable. El trayecto a soluciones digitales se sintió surreal. Javier tarareaba con la radio mientras Elena se sentaba en el asiento del pasajero. Manos entrelazadas para ocultar su temblor. En horas. Su matrimonio de 8 años acabaría. Pero no como él esperaba. La sala de juntas ya se llenaba al llegar. María González presidía la mesa pulida, revisando informes trimestrales. Carlos Ruiz saludó efusivamente a Javier desde el otro lado, ojos brillando por el espectáculo planeado. Antonio Morales le cortésmente desde su esquina. Expresión neutral. Pero solo Elena vio la tensión sutil en sus ojos. Señoras y señores. María abrió la reunión a las 9 en punto. Tenemos una presentación emocionante de Javier Ruiz sobre la asociación con Industrias López. Javier se levantó, su confianza irradiando como calor de un horno. Había trabajado para este momento toda su carrera. O al menos lo creía. Gracias. María. Comenzó, pulsando el mando con floritura. La primera diapositiva apareció en la pantalla gigante tras el Asociación Industrias López, una oportunidad transformadora. Antes de entrar en números. Continuó Javier. Voz con cadencia practicada de presentador experimentado. Quiero agradecer a todos por su apoyo el último año. Este acuerdo no es solo una victoria financiera, sino un testamento al compromiso de soluciones digitales con la innovación y la excelencia. Murmullos de aprobación ondularon. Javier se regodeó en la atención, pecho inflado al escanear su audiencia. La Asociación López nos traerá 42 millones de euros en 3 años. ¿Anunció? Gesticulando hacia la pantalla. Pero más importante.
Establece a Soluciones Digitales como proveedor premier de soluciones tecnológicas en la región. Carlos inició un aplauso que se extendió. Javier sonrió más amplio, absorbiendo los elogios. Ahora, antes de celebrar este hito profesional, dijo, tono virando a personal. Tengo un asunto importante personal que abordar. El silencio cayó. Elena sintió todos los ojos sobre ella mientras Javier metía la mano en su maletín con lentitud teatral. Su corazón martilleaba, pero mantuvo expresión neutral. El cambio nunca es fácil, continuó Javier, sacando el sobremanila con los papeles de divorcio. Pero a veces, decisiones audaces en la vida personal reflejan las audaces en lo profesional. Caminó hacia ella con pasos deliberados, zapatos clicando contra el mármol. Él sobrepesaba con simbolismo al colocarlo frente a ella. ¿Elena? Anunció. Voz resonando en la sala silenciosa. ¿Considera esto tu finiquito? La risita de Carlos rompió la tensión, seguida de carcajadas nerviosas de otros dos directivos. Javier sonrió amplio, alimentándose de su aprobación, inmerso en su triunfo. No pongas esa cara de sorpresa. ¿Cariño? Dijo, girándose con brazos abiertos. Ambos sabemos que este matrimonio lleva meses muerto. Ahora todos lo saben. Más risas incómodas. María González se removió, perturbada por el espectáculo público. Pero Javier recién empezaba. Bien. Entonces, dijo, pulsando para avanzar. Hablemos de los detalles del acuerdo López. Pero al cambiar la pantalla, su expresión confiada vaciló. Algo iba mal. Muy mal. La pantalla tras Javier explotó con pruebas que hicieron jadear a la sala al unísono, extractos bancarios mostrando robos sistemáticos, capturas de correos revelando su affair con Sofía, propuestas robadas con nombres ajenos tachados y reemplazados por el suyo. Javier se volvió, rostro desangrándose de color al ver sus crímenes detallados. ¿Qué demonios es esto? Tartamudeó, pulsando frenético. Pero las diapositivas avanzaban automáticamente. Cada una más devastadora, 347.000 euros desviados. La voz de Antonio cortó el silencio atónito al levantarse de su esquina. Eso es lo que has robado a esta empresa en 2 años. Javier. El caos estalló. Directivos se inclinaron, estudiando registros con horror. La expresión smack de Carlos se derritió en pánico, sabiendo que la caída de su amigo lo arrastraría. Esto es imposible, protestó Javier, voz quebrada. Alguien ha manipulado estos archivos. Es una trampa. ¿Lo es? La voz de María fue helada al levantarse. Ojos fijos en la pantalla mostrando mensajes explícitos con Sofía. Porque parecen muy reales. Otra diapositiva, footage de cámaras de seguridad de Javier entrando a medianoche, accediendo a archivos sin autorización. Luego, llamadas grabadas vendiendo información confidencial a competidores. Has jugado a 2 bandas. Continuó Antonio, voz firme. Pujando contra tu propia empresa. Robando de cuentas de clientes. Tomando crédito por trabajos ajenos. Luisa Vargas tenía razón en sospechar. Los ojos de Javier recorrieron la sala buscando aliados, hallando solo asco y traición. Incluso Carlos apartó su silla, desesperado por distanciarse. ¿Elena? Se volvió hacia ella. Voz desesperada. Diles que esto es falso. Diles que no sabes nada.
Ella se levantó lentamente. Papeles de divorcio esparcidos frente a ella. Por 8 años. Había sido la esposa silenciosa y supportive. Pero esa mujer había desaparecido. Lo sé todo. Javier. Dijo. Voz clara resonando. Sobre Sofía. Sobre el dinero robado. Sobre los empleados cuyos trabajos reclamaste. Sobre los clientes traicionados. Su boca se abrió y cerró como pez asfixiándose. ¿Tú? ¿Lo has hecho? ¿Lo hemos hecho? Corrigió Antonio, colocándose a su lado. Elena vino a mí hace 3 semanas con pruebas de tus crímenes. Hemos documentado todo desde entonces. La diapositiva final apareció, un timeline completo de su fraude. Con fechas, montos y víctimas. El acuerdo López mismo se reveló como otro robo. Propuesta hurtada a un analista junior llamado Pablo Torres que llevaba meses trabajándola. Seguridad sube ya. Anunció María. Teléfono en mano. Javier Ruiz. Estás despedido inmediatamente y presentaremos cargos criminales completos. Esto es una locura. Gritó Javier. Con postura hecha trizas. Construí este acuerdo. Traje millones a esta empresa. No construiste nada. Dijo Elena. Voz ahora fuerte. ¿Robaste? Mentiste y traicionaste a todos los que confiaron en ti. Incluyéndome. Las puertas se abrieron, 2 guardias entraron. Seguidos por el detective López de la Unidad de Delitos Financieros. Antonio lo había coordinado todo. Javier Ruiz. Acercó el detective con esposas listas. Estás arrestado por malversación. Fraude y robo de propiedad intelectual. Al clicar las esposas en sus muñecas. Javier miró a Elena con odio puro. No obtendrás nada en el divorcio. Escupió. Me aseguraré de que quedes en la nada. Ella sonrió por primera vez en meses. De hecho, Javier. Como estarás en prisión los próximos 5 a 10 años. Creo que estaré bien. La sala observó en silencio atónito cómo lo llevaban. Traje arrugado. Pelo desordenado. Carrera destruida en 15 minutos. María se dirigió a los restantes, necesitaremos una auditoría completa y contactar a clientes afectados. Será un periodo difícil para soluciones digitales. ¿En realidad? Intervino Antonio. Creo que tenemos a alguien que puede ayudar. Miró a Elena con sonrisa orgullosa. Elena tiene experiencia en marketing y gestión de crisis. Podría ser justo lo que necesitamos ahora. Mientras la sala se vaciaba lentamente. Elena recogió los papeles de divorcio que Javier le había lanzado minutos antes. Mañana los archivaría ella misma. Pero esa noche, por primera vez en años, era libre. La justicia se había servido. Y ella estaba lista para reclamar su vida. Aunque el precio de la venganza la dejara marcada para siempre. Como una cicatriz que duele en las noches de lluvia.